película. Y una frase que es la que me gusta remarcar del señor Garnier, le encuentro un gran significado, es la que dice: quejarse o lamentarse crea en el futuro una circunstancia en la que poder continuar quejándose y lamentándose. Por lo tanto, tenemos aquí una posible relación entre esa oquedad del espacio, que es la oportunidad y la mayor probabilidad de que algo se realice en nosotros. ¿Vives con eso? ¿Vives con esa energía? Pues esa energía es la que se va a realizar en ti. Vamos con nuestra propia máquina del tiempo. Es la más sencilla de todas. No tiene ningún tipo de complicación, no tiene tienda de souvenirs. Es la más simple porque está al alcance de cada uno de nosotros. No hace falta acudir a cursillos, es que es cada uno. Es el tantas veces expuesto del sistema de propuesta-realización. ¿Eres capaz de realizar lo que te propones? Y otra cosa, ¿eres capaz de proponer aquello que realizas? Por lo tanto, esa relación entre propuesta-realización, pero a nivel individual, es lo que nos permite descubrir la propia capacidad que tenemos porque no hemos realizado aquello que nos propusimos. Aprendemos de nuestros errores y vemos que si lo hubiéramos ejecutado de otra manera, quizá aquella propuesta hubiera sido realizada en mayor grado, pero la volvemos a ejecutar, aprendemos de otro nuevo error y esto nos lleva a que al final se realice propuesta-realización de manera automática, igual que nuestro corazón palpita sin que lo decidamos en cualquier momento. Ocurrirá que la relación entre lo que proponemos y lo que hacemos se ejecutará con el mismo automatismo con que funciona nuestro corazón físico. Es decir, habremos reducido el tiempo porque habremos aumentado la velocidad con la que actuamos. Todo este sistema de propuesta-realización o esta otra máquina psicológica que no hipotética ni imposible del tiempo nos lleva a el proceso de atención. ¿Qué es cuando se dice tantas veces estemos atentos? ¿A qué? Sencillamente a calibrar si aquello que te estás proponiendo hacer eres capaz de llevarlo a término. Porque si empiezas a invocar a los ángeles o a otras entidades que lo hagan por ti, tienes la esperanza de que otra entidad, ser u organismo lo ejecute por ti. Luego tú no eres el ejecutor de tu propia materia, sino que estás anteponiendo tu propia materia a la materia ya ejecutada por otra persona, organismo o entidad. Y aquí, como los dos trozos de ámbar, no va a haber atracción, sino todo lo contrario, repulsión, germen de las guerras. El don más grande, quiero acabaros con esta máxima, el don más grande que podemos hacer a otros no es compartir con ellos nuestra riqueza, sino hacerles descubrir la suya propia. Es decir, no se trata de mostrar las capacidades de un individuo, sino de intentar descubrir que todos, sin excepción, como individuos, tenemos capacidades. En eso consiste nuestra riqueza. Muchas gracias a todos. Colorín
colorado esta charla ha acabado. Pero una pregunta o una sugerencia vuestra, de nuevo podría haber comenzado. Espero que si hay tiempo, os he hablado un poquito de los ángeles y quería deciros, aprovecho la ocasión, que si tenéis curiosidad porque hablemos más profusamente del tema de los ángeles, tanto a nivel de creencias, a nivel místico, como las incursiones que los científicos están haciendo en estas terminologías, que me lo digáis, porque no sé si os interesa. Entonces, si es que os interesa, me lo hacéis saber y yo os hablaré de ello. Sí, ¿hay alguna sugerencia o alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Me gustaría saber cómo desarrollamos esta capacidad de poner en práctica lo que nos proponemos. Espera, estamos grabando. Te he escuchado. Sí, nos gustaría saber cómo desarrollamos esta capacidad de poner en práctica en esta dimensión lo que nos proponemos. Simplemente con nuestra actuación a cada momento, al día a día. Si aquello que nos hemos propuesto es muy difícil y lleva muchos años por delante, difícilmente podremos captar la comprensión de lo que proponemos y de lo que hacemos. Pero si el tiempo de ejecución de una propuesta, porque es sencilla y porque la podemos hacer nosotros, es corto, la comprensión nos podrá relacionar la propuesta con su ejecución y existirá esa comprensión. Y acumular en el tiempo comprensiones es el aprendizaje de esa perfección, de que la antipartícula y la partícula, gracias a la comprensión, maridajen cuanto antes y no que estén separadas. Es decir, no que la perfección esté lejos, sino cerca, encima, solapada a la intención de ser perfectos. Si nos proponemos grandes metas y no somos capaces de llevarlas a cabo, ¿cómo podemos llegar a comprender si lo hemos hecho bien o mal? Si hacemos una invocación de que venga el amor y la luz al mundo y no somos capaces de impartir luz y de derramar amor al mundo, ¿cómo vamos a comprender que eso es o puede ser real? Por lo tanto, propongámonos cosas sencillas que seamos capaces individualmente de hacerlas. Y entonces empezaremos a comprender. La dosis de comprensión será poquita en un principio, pero su acumulación hará que la velocidad entre propuesta y su ejecución aumente, el tiempo disminuya y esa separación entre la materia y la antimateria espacial cada vez exista en menor grado. Y cuando seamos capaces de llevar a cabo, de ejecutar casi de manera inmediata lo que nos estamos proponiendo, ese maridaje se completa. Un detalle. Un científico, cuando observa el mundo de los electrones, afirma lo siguiente. Imagínate que cuando entras en el mundo de los electrones ves un letrero que te da la bienvenida, pero que dice: lo que no está prohibido es obligatorio. Lo que no está prohibido es obligatorio. Es decir, o sí o no. O es o no es. Pero no me vengas con términos intermedios. ¿Y qué es un intermedio? Puede ser, podría llegar a realizar, o eres capaz o no eres capaz. La comprensión viene que identifiques qué eres capaz y qué no. Y entonces lo que no eres capaz constituye en ti lo prohibido. Y eso
no formará ninguna oquedad en el espacio y no será rellenada, porque lo identificas como por incapaz, no puedes llevarlo a término. Luego no puede formar parte de tus propuestas. Pero al caso contrario, si no te prohíbes, porque sí que eres capaz, empiezas a generar propuestas que curvan tus espacios y lo llenan de materia. Y la materia, en el aprendizaje de la propuesta realización, cada vez serás más eficiente, la materia cada vez más perfecta. Y lo que hablábamos al principio, gracias a ese maridaje hay una perfecta armonía entre lo que te propones y lo que haces. Y tú eres capaz de derramar al mundo esa armonía. Esa armonía conquistada por un ser humano es esa energía bosónica proveniente del futuro que otro ser humano más incapaz que tú utilizará para modificar su propia materia y estructurar su propio presente. Es decir, que unos entre otros nos servimos, queramos o no, como bosones y como fermiones. Unos somos partículas, materia, y otros somos antipartículas, antimateria. No solo aprendemos tratando de identificar nuestras propias capacidades, sino relacionándonos con los demás, porque vemos que hay otras capacidades que exceden a nuestro propio criterio, a nuestro propio yo. Y entonces intentamos armonizarnos con el espacio circundante, que incluye a los demás seres humanos. No sé si he contestado a tu pregunta. Pero... perdón. ¿Me permitís sentarme? ¿Podemos profundizar un poco sobre esto que hemos dicho de que cuidado con lo que pensamos? Perdona, no te acabo de oír bien. Cuidado con lo que pensamos. ¿Has dicho algo sobre eso? Profundizar sobre lo que pensamos. Sí, o sea, cuidado con lo que pensamos porque puedes no conseguir eso, pero el otro... Muy interesante. ¿Ah? Sí, Más o menos. sí. La psicología nos hace esa advertencia de cuidado con lo que pensamos, porque en virtud de esas probabilidades, no solo se realiza lo más probable, sino también lo menos probable. Ocurre que necesita un tiempo de realización. Y la psicología crea una dependencia o ligazón entre todo lo malo que pensamos y todo lo malo que acontece en el presente. Es decir, hay quien afirma que las guerras y las confrontaciones actuales podrían ser la consecuencia o el efecto de pensamientos de humanidades anteriores. No sabemos si tiene razón o no, pero sí que hay una dependencia directa entre tal y como pensamos y tal y como somos. Entonces, si pensamos en determinados términos de odio, según el doctor Garnier, y no es el único, asienten todos los que trabajan en psicología, que se puede atraer ciertas circunstancias, tanto familiares, sociales, en las que ese pensamiento se haga realidad. De otra manera, si estamos actuando de acuerdo a pensamientos, digamos, altruistas, pues estaremos atrayendo y ejecutando acciones altruistas. No es ese minuto antes del sueño paradoxal en el que si eres capaz de formular un pensamiento positivo, que es un pensamiento positivo, no es el de darle un trancazo a alguien, sino algo muy distinto. Luego, si en ese minuto
ocupas tu mente en un pensamiento que trate de disipar estos malos pensamientos, críticas, maledicencias, odios, rencores, etc., ¿qué es lo que se estará realizando en ti? ¿Qué clase de energía comunicará el yo cuántico al yo real? No puede comunicar una energía que le facilite el tranco para el trancazo, sino la actitud y aquella circunstancia en la que pueda ayudar y cooperar en otra persona, porque es eso lo que está deseando. Esto puede tener su corroboración, y ya os he dicho que no es nuevo, en la declaración de intenciones que encabeza la fundación de la UNESCO. Esa frase tan célebre que dice: las guerras se forjan en las mentes de los hombres, y es en la mente de los hombres donde han de erigirse los baluartes de la paz. Luego, la diferencia entre la paz y la guerra no está en que una nación compre misiles y... No, todo eso es un instrumento, pero tiene una causa, y la causa es el conjunto de pensamientos de una población, de una sociedad, de uno o de varios países. Luego sí que parece ser que exista una dependencia, y aquí tenemos otra vez materia-antimateria, entre lo que pensamos y lo que ocurre. Y aquí hemos venido para tratar de dilucidar y de responsabilizarnos que tal y como pensemos, no solamente somos, sino que creamos nuestro entorno, porque hay esas oquedades espaciales que generan nuestra propia intención y que, si no somos capaces de hacerlo, constituyen probabilidades menores, pero no nos quepa duda, esas menores probabilidades en el tiempo acabarán convirtiéndose en materia. Luego, si esto lo comprendemos y lo admitimos, hay una gran responsabilidad en la manera en que pensamos, sentimos y llevamos a cabo nuestras actuaciones, porque hay una correspondencia muy directa. Hola Eloy, me llamo Irene. Hola. Tú has explicado que hay un orden. Hay un orden en el cual ahí no tenemos la voluntad, no puede incidir, ¿no? Todo se forma. Y mi pregunta es, porque ahí es lo que no acabo yo de comprender mucho. ¿Por qué la voluntad sí que actúa sobre la reacción? Es decir, si hay un orden en el cual se supone que hay un ser supremo, llamaré Dios, Brahman, Atman, como tú quieras, en un momento dado se manifiesta, o sea, desde ahí sale una perfección. ¿Por qué desde esa perfección lo que nosotros creemos imperfecto no está también dentro del orden? Es decir, sería como pensar, si estabas hablando también de viajar al futuro, entonces viajar al futuro es porque hay un futuro determinado o varios futuros determinados. Entonces tampoco tenemos poder, voluntad sobre ese futuro. Está ya predeterminado, uno o varios, el que sea, pero hay algo determinado. Entonces la voluntad, no veo dónde pueda entrar la voluntad. La voluntad la veo más, en vez de, tú dices en la reacción, es cuando realmente sí que actúa, podemos entrar en la voluntad, si te he entendido bien, ¿no? Vale, entonces esa es la pregunta. ¿Por qué no desde un origen, ya tanto lo que parece positivo o negativo, digamos la acción y la reacción, no entra, aunque parezca negativo, no entra todo dentro de un orden? ¿Vale? Porque es que no acabo de entender si viajas al futuro y tal. Y bueno, quería preguntarte algo más y me he quedado en blanco, porque no estoy acostumbrada a hablar en público. Y bueno, si hablas a lo mejor se me ocurre. Vale. Hay un orden universal preestablecido y ese orden es respecto de un equilibrio de energías. Y eso no quiere decir que dentro de ese universo, de ese orden universal, el que se mantenga en equilibrio no implica que alguna o muchas de sus partes estén en desequilibrio.
Se demuestra, no solamente es una parte hipotética, se demuestra que cuando una materia absorbe más energía de la que le corresponde, hay otra materia que se la cede, la absorbe robándola de otra parte material. Lo cual quiere decir, y esto llevado a ese orden o a ese caos o a ese desorden o desequilibrio que vemos por doquier, dígase hambre, guerras, enfermedades, etc. Vemos que si hay un orden, ¿por qué hay desórdenes dentro del orden? Viene a ser esa tu pregunta. Pues es la misma contestación que una polémica muy fuerte. El desorden, yo lo acepto que hay un desorden, no digo por qué. O sea, el por qué, no sé quién lo puede decir el por qué. O sea, acepto que hay un desorden. Lo que quiero decir es que ese desorden, ¿por qué no está también ya determinado el desorden? ¿Vale? Con lo cual, en vez de acceder nuestra voluntad para ordenar, simplemente tú lo has dicho antes, entrar en ese vacío, es que tú lo has dicho, ¿no? Al entrar en ese vacío es cuando se ordena, pero no con nuestra voluntad, sino sería todo lo contrario, al no hacer nada, digamos en el vacío, porque si lo que vamos es hacer, actuar, entonces lo que nos puede crear en un momento dado sentimientos de culpabilidad, porque yo no tengo la misma fuerza o la misma capacidad que tú puedas tener, que pueda tener otro. Incluso hay personas que el tener problemas físicos de enfermedades también les resta capacidad mental para poder acceder a lo que se había propuesto. Entonces el no poder acceder a eso lo que hace incluso es crearle sentimientos de culpabilidad porque se ha propuesto algo y no ha llegado a alcanzar eso, ¿no? Entonces, no más bien en vez de actuar en esa reacción, sino entrar en ese vacío, que tú lo has dicho también, entrar en ese vacío, y ahí sería cuando entraría el orden. En vez de actuar sería lo contrario, la antítesis. El vacío es lo que trae el conocimiento sería igual a la paz, igual a la ausencia de conflictos, ¿no? Eso es como lo entiendo yo. Entonces, en vez de reaccionar, porque se crea una acción, pero mi reacción es la más adecuada, aunque sea el que mi reacción sea no entrar a trapo, no entrar a tal, sino, ¿vale? Pero ¿cómo sé yo que es la más adecuada? No lo sé. Entonces, a lo mejor el vacío que puede ser como la meditación, porque capacidad de entrar al vacío por mí sola, si no tengo técnicas, pues difícil está. A lo mejor me estoy liando. No sé si Sí, me he entendido. te estás liando. Pero vaya, en el momento en que evitas la reacción, provocas ese vacío en ti. Si no hay reacción, no necesitas provocar ese vacío porque tú vives en el vacío. Y entonces, dentro de ese vacío, no hay la anteposición o la contraposición de tu actitud respecto de otra actitud sobrevenida en tu exterior. Al no haber reacción, en ti hay una continua meditación. No necesitas estar ni entrar en ese estado meditativo para desinhibirte de todo aquello que te impide la acción porque estás reaccionando. Todas esas incomodidades físicas y psicológicas y medioambientales y sociales y familiares indudablemente nos provocan reacciones. Pero si en ese proceso, que puede ser la meditación, creamos esos vacíos, identificamos que la acción podemos sobrevenirla sin la reacción. Porque en cuanto te das cuenta de que tu acción es en contraposición a otra, no identificas que eso sí que es reacción, entonces no has creado ese vacío. ¿De qué te sirve practicar muchas horas la meditación? Absolutamente de nada, quizá. Por lo tanto, esa capacidad de crear ese vacío en ti es provocar tu propia acción, pero sin que hayan reacciones. Y entonces se produce ese maridaje entre tu mente abstracta y tu mente concreta, entre una partícula y una antipartícula, entre el espacio y el tiempo. Y creas la cualidad de la eficacia
reduciendo el tiempo, y entonces aumentas tu velocidad. Y una serie de connotaciones que os las he pintado aquí con pinceladas, pero que derivan todo de lo mismo. Es que esto es considerar lo inacabable. Esto es la historia interminable. Sí, la energía sigue al pensamiento. Es un axioma muy antiguo, esotérico. El pensamiento sería, en este caso, el propósito y la energía sería la atracción que ese propósito pueda ocasionar en los éteres, determinando qué tipo, respecto del pensamiento, qué tipo de energía se extrae de esos éteres para poder construir ese pensamiento. O sea, tiene algo que ver esa energía con lo que ha denominado la mística ángeles y la ciencia ahora está denominándolo la creación de la materia. Sí, indudablemente tiene algo que ver. Parece ser que esa frase de la energía sigue al pensamiento sea incompleta y habría que completarla con la pregunta: ¿qué clase de energía? Porque ¿qué clase de pensamiento tienes? A tal pensamiento, tal energía. Por lo tanto, hay infinitas clases de energía. No cualquier energía sigue a todo pensamiento, sino que la categoría de un pensamiento absorberá tal categoría energética. Entonces, la relación que hay de este proceso respecto de las consideraciones angélicas vendría a ser que no es lo mismo un pensamiento basado en un deseo material: quiero tener dinero para comprarme un coche nuevo. Este deseo, esta invocación, es respecto de un objeto material, algo material. No es lo mismo que la voluntad o el esfuerzo por resolver un problema matemático, por ejemplo, o llegar a las soluciones de una ecuación matemática. El objeto de mi esfuerzo es más inmaterial en la solución de la ecuación que no en la consecución del dinero para comprar el coche. Entonces, si depende el objeto de por qué pienso de si es más o menos material, utilizaré un tipo de energía u otro. Por lo tanto, estaré utilizando a una o a otra jerarquía angélica. No es lo mismo. Y esto la mística nos lo dice: trabajar con sílfides, con hadas, con gnomos, con duendes, que trabajar con ángeles, con arcángeles, con principados, con serafines, o vayas tú a saber con qué clase de jerarquía. Pero la filosofía oriental nos dice que el yo superior, esa parte más inmaterial de cada uno de nosotros, es el que puede conectar con esas tres personalidades, los tres Kumaras, Gabriel, Miguel y Rafael, que están más cerca de Dios, más cerca de esa pureza energética, y que es el mayor potencial energético de todos. ¿Cuándo sucede eso? Cuando mi pensamiento tiene un objetivo el más inmaterial de todos. Y esa inmaterialidad es la montaña rusa que se ha elevado mucho, 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 y la vagoneta está a una gran altura. ¿Qué quiere decir? Que tengo una enorme, una gran energía potencial, que cuando la ponga en funcionamiento, es decir, cuando empiece a realizarla con la acción, se va a transformar todo en energía cinética, en energía de movimiento. Pero ¿qué resultado o qué energía puede hacer una montaña rusa muy bajita? No es el mismo que una gran montaña rusa. Es decir, no es lo mismo levantar un vaso a esta altura y dejarlo caer. El estruendo que provocará será mayor que si lo levanto a esta altura y lo dejo caer. ¿Por qué?
porque al levantarlo a esta altura la energía potencial es mayor. Y cuando llegue al suelo el choque será más potente que si lo levanto solo a esta altura. Lo cual quiere decir que la violencia del choque, la manifestación de esa energía cinética, estará de acuerdo con la elevación, con la inmaterialidad con la que he sido capaz de contactar. Y eso solamente hay una manera de entenderlo. Y es que mi manera de pensar y mis propuestas han de ser en base a aquello que todavía no existe en mí. Si quiero repetir lo que ya hay en mí, es que repito un objeto material, utilizo parte de mi mente concreta. Pero si lo que hay en mí está completamente al margen y no me sirve para nada de lo que pretendo realizar, estoy siendo original, estoy creando una propuesta nueva. Y esa nueva proposición es la que me eleva como inmaterialidad por encima de mi propia estructura material. Me supero a mí mismo como ser. Capto del futuro una energía inmaterial que tiene connotaciones de fotones, es decir, bosones, no connotaciones de protones, electrones o átomos ya hechos. Si alguien me dice, haz esto porque es muy bueno, y yo lo hago, no estoy repitiendo algo material que me han comunicado, no estoy imitando, copiando, repitiendo una actitud, no hay nada nuevo en mí. Si no hay nada nuevo, es que no he contactado con ese potencial que sí que tengo. Cuando soy capaz de gestar algo perfectamente original en mí, es cuando estoy contactando con esa mayor inmaterialidad. Y es cuando empiezan a producirse esas oquedades espaciales que al ser rellenadas van a crear átomos nuevos en mi cuerpo físico que no existían. Y van a crear un sentimiento nuevo que tampoco existía. Y por ende van a crear un pensamiento que tampoco lo tenía. Y mi cerebro almacenará en su memoria un conocimiento concreto que lo tendré como experiencia y lo utilizaré cuando me sea necesario, pero como conocimiento. Lo que me sirve es la experiencia, la parte inmaterial. Una última pregunta. ¿No hay más preguntas? Bueno, pues Eloy, recogemos la indicación que nos has dado antes. Te agradecemos ya que profundices en todos estos temas todo cuanto tú quieras. Somos esponjas que te vamos a absorber lo que nos transmitas y poner en práctica en el día a día los conocimientos que seamos capaces de ejecutar. Empezaremos por los pequeños y a ver si pronto vemos obras grandes Pues en todos los asistentes. Gracias. Os recordamos que la próxima conferencia de Eloy será el 8 de marzo, a las 6:30 también. Gracias. Muchas gracias a todos.